Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas noches, Argentina. Bienvenidos, amados hermanos y hermanas, a una nueva transmisión en vivo y en directo de su ministerio Ministros de la Palabra. Les saluda a su hermano en Cristo, Marco Peña, director de Ministros de la Palabra. Estamos transmitiendo en vivo y en directo para el mundo desde San José, Costa Rica, América Central. Le damos toda la honra y toda la gloria al Señor, porque en este momento estamos llegando a todo el mundo. Estamos llegando a 176 países. Esa es la posibilidad que tenemos de conexión, de alcance a través de nuestra emisora online MP Radio. Pero también estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live. Bendito Dios, porque a través de MP Radio hemos llegado ya a alcanzar 60 naciones y hemos abarcado el 34% de la posibilidad de países que podemos llegar. Damos gracias a Dios por su apoyo, por su cobertura. Hoy es jueves. Les recuerdo que los jueves estamos desarrollando un megatema que hemos titulado Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. En eso estamos concentrados los martes y los jueves. Estamos haciendo un análisis, una reflexión de esas señales que Jesús le dio a sus discípulos en el Evangelio de Mateo respecto a su parucía, a su segunda venida. Los discípulos estaban preguntando, querían tener una idea de en qué momento es que se iba a dar esa segunda venida de Jesús. Y Jesús le da una serie de señales para que no solo se dieran por informados. En primer lugar, las señales de Mateo capítulo 24 no son para todo el mundo, son solo para los hijos y las hijas de Dios. En segundo lugar, esas señales no son solo para que usted y yo nos demos por enterados, sino para que hagamos algo al respecto con esa información. Ahora usted posee información que no es solamente suya. Usted se convierte en un canal de información. Lo que usted recibe de gracia, tiene que darlo de gracia. Y por eso es importante que esa información que ya usted conoce, entonces le sirva, en primer lugar, para prepararse para su encuentro con el Creador. En segundo lugar, para que usted le informe al mundo acerca del regreso inminente de nuestro Señor y Salvador. El tema de esta noche lo hemos titulado Daniel hasta el fin. Estamos llegando ya, amado hermano y hermana, a terminar con las profecías escatológicas, el análisis de las profecías escatológicas del libro de Daniel, que van en paralelo con Mateo capítulo 24. Ya vamos a hablar de eso. No sin antes, vamos al texto de Mateo capítulo 24, donde Jesús nos da una advertencia en el versículo 37, 38 y 44, cuando dice: cuando yo el Hijo del Hombre venga otra vez, porque ya vino una vez y vendrá por segunda vez, y no necesariamente es un regreso inmediato. Lo que sí sabemos es que es un regreso inminente. Puede suceder en cualquier momento, pero de que va a suceder, va a suceder. Y él dice que cuando venga otra vez, y no nos dice cuándo, la gente, los que están allá afuera, los que se van a perder, a los que no les importa más nada que sus propios intereses, su propia vida, perderse en vicios y placeres, esos estarán precisamente en sus fiestas, en sus banquetes, y no sabrán lo que está pasando hasta que sea demasiado tarde, como aquellos que se dieron cuenta de que la arca estaba cerrada y empezó a llover y empezó a subir el nivel de las aguas y ya no se podía hacer absolutamente nada. Ustedes, dice Jesús, deben estar vigilantes para que mi regreso no les sorprenda. Cuidado, hermano y hermana, de no ser arrastrados por esas aguas que van a ir subiendo poco a poco, y cuando nos percatemos de que el agua nos está ahogando, la puerta del arca probablemente ya esté cerrada y no hay nada que hacer. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga.
Si usted ha estado con nosotros en estas últimas sesiones de escatología en la que hemos estado hablando explícitamente de la señal número 10, porque recuerde que Mateo 24 tiene 10 grandes señales y 2 grandes eventos que Jesús describe muy por encima, por decirlo de alguna manera, o así es como Mateo, Lucas y Marcos los tienen registrados. Él ha venido hablando de una serie de señales y hemos estado enfrascados en la señal número 10 de la cual no hemos salido. Y es la señal del anticristo, la abominación desoladora y la gran tribulación. Si usted ha estado con nosotros en las sesiones anteriores, notará que ya hemos estado hablando de la gran tribulación durante las últimas 25 semanas. Perdón, las últimas 25 sesiones, porque son 2 sesiones semanales. Dicho de otro modo, llevamos más de 12 semanas hablando acerca de la gran tribulación. Por eso es que yo vuelvo a ser reiterativo en cuanto a que los temas de escatología no se pueden reflexionar o analizar en una predicación de 40 minutos, en una escuelita dominical de media hora. Hay temas en la palabra del Señor que requieren profundidad, que requieren ser escudriñados, que requieren ser reflexionados muy profundamente, para que como creyente nos quede totalmente claro lo que dice la palabra del Señor, principalmente lo que escatología se refiere. Y esta señal, recordemos que marca, primero que nada, un antes y un después. Es la señal más importante, porque es la que precede a la segunda venida de Jesús. Por eso, para los que nos están siguiendo a través de la plataforma audiovisual de Facebook Live, colocamos en pantalla precisamente que la señal número 10 de Mateo capítulo 24 es la gran tribulación, donde Jesús nos habla del anticristo, nos habla de la abominación desoladora y nos habla de ese tiempo de angustia cual nunca antes. Y él lo deja muy claro en Mateo capítulo 24, versículo 15-21, cuando dice: por lo tanto, cuando vean que aparece en el lugar santo la desoladora impureza de que habla el profeta Daniel, Daniel menciona en 4 textos de la Biblia, de su libro escatológico, ese tema de la abominación desoladora. Por eso decíamos que las profecías de Daniel no son eventos iguales. Si habla 4 veces de la abominación desoladora, no es que son 4 abominaciones desoladoras. Estamos hablando de un solo evento, solo que Daniel hace una recapitulación del mismo acontecimiento, y cada vez que avanza y lo vuelve a mencionar es porque nos da una mayor claridad y profundiza en el detalle. Jesús dice: presta atención el lector, porque como la persecución que entonces se va a desatar, no se ha desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Por eso mi abuela decía: en guerra avisada no muere soldado. Ya usted y yo no podemos darnos, hermano y hermana, por ignorados. No podemos aducir que no nos dijeron, que no nos contaron. Lo hemos venido hablando a nivel de detalle, y el Señor ya definitivamente nos tiene contabilizados el conocimiento o el grado de conocimiento que hemos adquirido referente a este suceso. Hemos estado trabajando en paralelo las profecías de Daniel con Mateo capítulo 24, porque las profecías de Daniel, las que están en el capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, nos hablan precisamente de la señal número 10 y lo hace a nivel de detalle. Daniel está trayendo una serie de profecías de doble referencia, en la cual nos habla de un anticristo que se va a levantar en el Antiguo Testamento, allá por el año 175 a.C., que es Antíoco IV Epífanes. Pero al ser una profecía de doble referencia, el cumplimiento 1 es con Antíoco, el anticristo del Antiguo Testamento, pero el cumplimiento 2 es con el anticristo escatológico, que 2600 años después de dadas esas profecías aún no han ocurrido. Estamos en este momento terminando con la última visión que recibe Daniel allá por el año 536 a.C., en el tercer año del reinado de Darío. El reinado de Darío es el reinado medo-persa. En el año 539, los medos persas han acabado con el imperio babilónico y es el gobierno mundial que se encuentra en vigencia. El capítulo 10, 11 y 12 de Daniel
decíamos que presenta una sola unidad. El capítulo 10 es el prólogo o la introducción, el capítulo 11 es el desarrollo de la profecía, el capítulo 12 es la conclusión o el epílogo. Precisamente estamos ya en la conclusión del epílogo y esperaríamos terminar entonces con Daniel, porque inmediatamente vamos a entrar a hablar acerca del anticristo. No hemos terminado de hablar del anticristo. Tenemos que seguir hablando de la abominación desoladora. Tenemos que seguir hablando de la gran tribulación. Pero nos vamos a ir ahora al Nuevo Testamento. Vamos a irnos a las cartas del apóstol Juan. Vamos a irnos a las epístolas paulinas. Vamos a irnos al libro de Apocalipsis, porque todavía hay mucho que tenemos que conocer acerca del anticristo para que podamos prepararnos cuando eso suceda y que no nos tome desprevenidos. Vamos a la segunda parte del versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, porque ya habíamos analizado el martes anterior en la primera parte del capítulo 12. Usted puede revisar todas nuestras plataformas audiovisuales y radiofónicas y encontrará estos temas totalmente grabados en formato audiovisual en nuestras plataformas de Facebook Live y YouTube. Puede ir a nuestra plataforma radiofónica en la sección de podcast y encontrará esos mensajes en formato de audio. Puede ir a nuestra plataforma de Blogger y en el blog Ministros de la Palabra usted encontrará ese mensaje en formato de texto para que lo predique, para que lo enseñe, para que lo pueda utilizar según corresponda. Todos esos recursos usted los encuentra en nuestra página web ministrosdelapalabra.org. Ahí usted encuentra una gama de recursos para su bendición y su edificación. Y por si fuera poco, usted inmediatamente entra a nuestra página web y estará escuchando nuestra emisora online MP Radio, 24 horas al día programando buena música y palabra para bendecirlo, para edificarlo, para acercarlo cada día más a Jesús. Esa es nuestra misión, ese es nuestro interés. Ministros de la Palabra no lucra con ninguno de los recursos que pone a su disposición. Nosotros no pedimos ofrendas, nosotros no andamos atrás de diezmos. Lo único que nos interesa es precisamente bendecirlo. Nuestra mayor satisfacción en lo que hacemos es el deber cumplido, porque a eso hemos sido llamados, y lo que recibimos de parte de Dios de gracia, lo damos de gracia. Lo que hemos recibido sin pagar, se lo vamos a dar a cada uno de ustedes sin cobrar. Esa es nuestra consigna y nuestra máxima. Vamos a la segunda parte del versículo 1 del capítulo 12 del libro de Daniel, cuando dice: cuando ese tiempo llegue, o sea, hablando de la gran tribulación, lo estoy poniendo en corchetes, porque de eso es de lo que está hablando el ángel que está conversando con Daniel. Les recuerdo que desde el capítulo 10 hay un ángel que está dándole a Daniel precisamente las respuestas a la oración que Daniel ha elevado delante del Señor. Ese ángel le está diciéndole a Daniel todas las respuestas a esas profecías que Daniel ha estado visionando. Ahora ese ángel le dice a Daniel: cuando llegue ese tiempo, en primer lugar, se van a salvar todos los miembros de tu pueblo cuyo nombre es escrito en el libro de registro de Dios. Y aquí volvemos a una de las grandes interrogantes que se ha hecho la humanidad, principalmente los cristianos, y es precisamente, amado hermano y hermana, la consulta de quiénes son los que van a atravesar la gran tribulación. Porque vean qué interesante. Para empezar, Daniel me está diciendo: cuando ese tiempo llegue, o sea, cuando llegue la gran tribulación, lógicamente el ángel le está diciendo a Daniel que de lo que le está hablando es de un tiempo escatológico y futurista. No va a suceder en el contexto de Daniel. No va a suceder un siglo después de Daniel. Va a suceder en el futuro, que para nosotros, 2600 años que fue dada esta profecía, no ha ocurrido. ¿Cuándo se van a dar todos estos eventos? Precisamente en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, que ya analizamos en el capítulo 9, versículo 24.
en esta infografía que estamos colocando en pantalla, rápidamente entonces podemos apreciar que la semana 70 no se ha cumplido. De esas 70 semanas se cumplieron 69. La semana 70 todavía no llega. Inicia con la aparición del anticristo, termina con la segunda venida de Jesús. Esa semana se parte en dos. Hay una primera mitad, una segunda mitad. La primera mitad tenemos información muy escueta. Se nos dice que el anticristo aparecerá. Sin embargo, va a aparecer como un tipo bonachón, como un tipo que hará alianzas estratégicas, como un tipo que será el amor de muchos y de muchas, un tipo que según él se va a convertir en un solucionador de problemas. Sin embargo, en la segunda parte de esa media semana es cuando va a sacar las uñas, decía mi abuela, y es ahí donde quedará desnudada cuál es su verdadera intención, y es convertirse en el último dictador mundial y hacer precisamente parte del trabajo que su papá, o sea el diablo, lo pondrá a hacer. Y dentro de ello será la persecución de la iglesia. Esto es lo que el ángel le está diciendo a Daniel. Daniel, esto va a llegar a suceder, pero no es hoy. No es para tu contexto. Otra cosa que le dice al ángel muy interesante en la segunda parte del versículo 1 es acerca de los que se van a salvar. Se van a salvar. La pregunta es, ¿quiénes son los que se van a salvar? El versículo 1 no especifica quiénes son los que se van a salvar. Por ende, no sabemos quiénes son los que van a estar en la gran tribulación, porque el texto no me especifica si los que se van a salvar de la gran tribulación es que se van a librar de estar en la gran tribulación, o si se van a salvar en medio de la gran tribulación, o si al final de la gran tribulación van a ser rescatados. Lógicamente, una vez que mueran, lógicamente, una vez que sean llevados al cielo. Es muy importante tener claro, porque algunos han creado doctrinas donde le aseguran a los creyentes que los hijos de Dios se van a ir entonces en un rapto antes de la gran tribulación, y que por tanto usted no tiene el más mínimo problema, puede estar a pierna cruzada, que usted no va a atravesar la gran tribulación. Cuidado, cuidado, nos están engañando, cuidado, no estamos interpretando bien la palabra del Señor, y ante eso es mejor ser más cuidadosos, si es que cabe la expresión, en cuanto a la interpretación de la palabra. Cuidado con crear falsas expectativas que, lejos de invitarnos a prepararnos, lo que estamos ocasionando es un cristianismo light, es un cristianismo en el cual podemos hacer lo que nos dé la gana, porque sabemos que el Señor nos va a llevar a cada uno de nosotros antes de que se venga este tiempo de prueba, que les recuerdo que va a ser para refinar a la iglesia. Y hay algunos que fácilmente omiten este tema del dolor, este tema de la persecución, este tema del refinamiento, y por eso es que es muy fácil predicar de que el creyente no estará en ese tiempo de angustia. Ahora, hay algo muy importante, porque en la segunda parte del versículo 1 hay otro tema que el ángel le dice a Daniel, y es cuando le habla de tu pueblo. Muchos han querido interpretar en ese versículo 1 de Daniel capítulo 12 que cuando habla de tu pueblo es que está hablando específicamente de la nación de Israel. Claro, por eso es que entonces es muy fácil endosarle a la nación de Israel, que son los que van a atravesar la gran tribulación. Hermano y hermana, la nación de Israel lleva 4000 años de tribulación, 4000 años en guerra, desde la primer batalla registrada, cuando Abraham con 309 siervos va a liberar a su sobrino Lot, y lucha contra 4 ejércitos que habían invadido el mundo conocido hasta ese entonces. Desde esa época, Israel ha estado viviendo conflictos, persecuciones. En el siglo anterior, el Holocausto. Hace 2 días, 200 misiles que le mandaron los asirios, que hoy se llaman iraníes. Israel todavía sigue en conflicto con las naciones vecinas. Israel lo que menos tiene hoy en día es paz. Si hay un pueblo que está siendo perseguido desde años, es la nación de Israel. Pero es muy fácil venir y endosarle una nueva y peor persecución, y los creyentes de este lado, los que estamos en Occidente a pierna cruzada,
simplemente entonces hacernos que no es con nosotros el asunto. Porque Daniel capítulo 12, versículo 1 dice de tu pueblo, cuidado, porque la Biblia no lo declara, hermano y hermana, con total exactitud. Y hay algo muy interesante todavía que quiero reafirmar en cuanto al cuidado que tenemos que tener de a quién le endosamos la gran tribulación. Dice Jesús, no lo digo yo, y lo voy a poner en pantalla para que lo leamos juntos. Es Jesús el que está diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22. Porque como la persecución que entonces se desatará, no se habrá desatado ninguna en la historia, ni se desatará después. Si aquellos días no fueran acortados, dice Jesús, la humanidad entera perecería, pero serán acortados por el bien de los escogidos de Dios. Cuando usted lee la segunda parte de Daniel capítulo 12, versículo 1, y lee Mateo capítulo 24, versículo 21 y 22, usted notará que el texto de Jesús, y lo está diciendo nuestro Señor, que el tema de los que se van a salvar en la gran tribulación, Jesús lo hace más inclusivo y más universal. Jesús no está hablando de una etnia en específica. Jesús no está hablando de una nación o de un país en específico. El ángel le dice a Daniel, tu pueblo, pero ¿cómo interpreto yo la expresión tu pueblo? Jesús me está hablando de una salvación universal que se va a dar precisamente en ese tiempo de angustia. Y todavía, por si fuera poco, el apóstol Juan, en una visión apocalíptica que tiene de lo que está sucediendo en el trono, observa a salvos de todo el planeta que explícitamente, según Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, salieron de la gran tribulación. Vea lo que dice Apocalipsis 7, pero el versículo 9. Luego vi frente al trono y delante del Cordero a una gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, todos vestidos de blanco, con ramas de palmas en las manos. Era tan inmensa la multitud que nadie podía contarla. ¿De dónde salió esta multitud? Uno de los ancianos le ha dicho a Juan, se lo va a decir más adelante, en el versículo 14, que salieron de la gran tribulación. Así es que tengamos mucho cuidado de seguir haciendo esas interpretaciones exclusivas para un segmento poblacional, porque peligrosamente lo que podemos estar haciendo es interpretando de una manera prejuiciosa lo que la Biblia no dice. Por eso es que en escatología hay que tener mucho cuidado, porque hay temas que no son concluyentes. Hay temas, hermana y hermano, que es mejor dejarlo que sea la Biblia la que se interprete sola. Y lo más importante en todo esto siempre será el principio detrás del detalle. Ahora, el versículo número 2 del capítulo 12 de Daniel, que estamos avanzando para llegar al final de esas profecías escatológicas, dice el versículo 2, el ángel continúa hablando con Daniel cuando le dice, la gran cantidad de muertos que descansa bajo la tierra se va a levantar. Unos se van a levantar de la tumba para vivir para siempre, pero otros volverán a vivir para sufrir por siempre la vergüenza y el horror. Inmediatamente ese ángel le está haciendo a Daniel una revelación 500 años antes de Cristo en cuanto a la resurrección de los muertos. Este es un tema que vamos a analizarlo con lupa en una sesión de escatología más adelante. Vamos a hablar de las resurrecciones. El ángel le está diciendo a Daniel que de las tumbas todos los muertos se van a levantar. Unos, y me hace inmediatamente una separación, unos van a vivir para siempre, o sea, me está hablando de la vida eterna, pero otros se van a levantar para sufrir eternamente vergüenza y horror. Es claro, no todos los seres humanos después de la muerte van al mismo lugar. Los seres humanos en determinado momento van a resucitar,
Pero la resurrección no es una resurrección en manada, donde todos vayan exactamente al mismo sitio. Unos irán a un lado, otros irán a otro lado. Así es que no nos dejemos engañar por tantas sectas que en este momento nos están diciendo que usted puede ser la persona más mala del mundo, pero que en el momento en que usted muere, el Señor le da a usted un tiquete especial de entrada al cielo, aunque usted haya sido la persona más mala de ese planeta. Cuidado, porque esa es una mentira que ni el mismo Satanás se la cree. Aquí ya nos está dando el ángel, le está diciendo a Daniel, Daniel lo escribe para que usted y yo lo leamos, y luego eso que Daniel nos escribió lo vamos a refrendar con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 15. Lo vamos a refrendar con muchos conceptos que Jesús esgrime durante su ministerio terrenal en cuanto a la resurrección. Aquí lo importante es saber que los muertos van a ser separados. Ahora, no me dice ni se le revela a Daniel, aunque luego tendremos la revelación de cuántas resurrecciones son las que se van a dar. Y si van a ser simultáneas o van a ser entonces espaciadas. ¿Cuántas resurrecciones son? Y si unos van a resucitar primero o todos van a resucitar en el mismo momento e irán, lógicamente, ya sabemos que a diferentes lugares. Tampoco al profeta, hasta este momento, se le revela cuál es la condición de los muertos. De eso también vamos a tener que hablar más adelante, porque los muertos no están todos en el mismo lugar. Los muertos justos e injustos no están revueltos. Ya hemos analizado que en el momento en que la persona muere puede accesar uno de dos lugares que están previstos para recibirle. La injusticia y la justicia que vivimos aquí durante nuestra estancia en la tierra es separada en el momento de morir. Los malos con los malos, los buenos con los buenos. Y Jesús es muy claro cuando en Lucas capítulo 16 nos revela ese relato. Jesús corre el velo de lo que sucede en esa dimensión desconocida de donde se encuentran los muertos, para hablarnos acerca del rico y Lázaro, que ya lo habíamos analizado en su momento, pero que solo le voy a leer 2 versículos para que nos quede claro este tema. Jesús está diciendo, un día, hablando del hombre rico y Lázaro, el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Aquí es donde los buenos están reunidos después de muertos. Luego dice, pero también murió el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Aquí es donde Jesús sí me habla acerca de la condición de los muertos, que ya la analizamos anteriormente, pero que la traigo solamente a colación por esa revelación parcial que recibe David. A David se le revela que los muertos van a salir de su tumba y que serán llevados a 2 destinos diferentes. Daniel tenía una presunción, según su contexto histórico, que cambia en el Nuevo Testamento, y es en cuanto a la creencia de que todos los muertos se encontraban en el mismo lugar. Ya analizamos que a partir del Nuevo Testamento aparece una revelación de esa bifurcación donde los muertos son separados hacia 2 destinos diferentes. Los muertos nunca han estado ni estarán revueltos, los justos con los injustos, los santos con los impíos, los buenos con los malos. En el momento de morir están totalmente lejos uno de otros. Y será el libro de Apocalipsis el que vayamos nosotros entonces con el apóstol Juan a notar que al apóstol se le revela que efectivamente son 2 resurrecciones. Solo hay 2 resurrecciones, una de justos y una de injustos. Son 2 eventos y totalmente separados. Los justos van a ser resucitados de primero y los impíos serán resucitados después. Hay un espacio de tiempo indeterminado, pero primero van a resucitar los que murieron en el Señor, y eso será en el rapto de la iglesia. Los impíos que fallecieron
serán únicamente resucitados para ser llevados ante el juicio del gran trono blanco, que no será un juicio, sino una comparecencia para leerle los cargos a los cuales se les imputa y por los cuales irán a dar al lago de fuego. Se les va a demostrar que su nombre no está registrado en el libro de la vida y que por tanto el nombre que no esté anotado en el libro de la vida del Cordero le da inmediatamente el pase directo al tormento eterno de un lago que huele a azufre por la eternidad y que está lleno de horrores y de tormentos. Apocalipsis capítulo 20, versículos 5 y 6, solamente para una pincelada, porque luego tendremos que entrar a analizarlo a nivel de detalle. Dice el capítulo 20, es ellos, hablando de los justos, son los primeros que volverán a vivir. Estamos hablando de la resurrección número 1. Pues han recibido una gran bendición y forman parte del pueblo elegido de Dios. Hermano y hermana, una cosa es pertenecer al pueblo elegido de Dios y otra es estar fuera del pueblo elegido. Le invito para que reflexione usted en esta noche si usted pertenece al pueblo de Dios o todavía no. Mientras hay vida, hay esperanza para que usted pertenezca a ese redil, que usted se encuentre dentro de ese grupo a los cuales el Señor ama con amor entrañable y que les tiene prometidas la vida eterna a todos ellos. Nunca serán apartados de Dios, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con Él durante 1000 años. El resto de los muertos no volverán a vivir, o sea, en la resurrección 2, hasta que se cumplan los 1000 años. Como le decía, vamos a tomarnos el tiempo necesario en su momento para hablar acerca de estos dos grandes eventos, las dos grandes resurrecciones. Son solo dos porque solo hay dos tipos de personas. Resucitan los buenos, resucitan los malos. Los buenos resucitarán primero, los malos de segunda. En el versículo 3 del capítulo 12 de Daniel, para seguir avanzando hacia el final de estas profecías escatológicas, y aquellos que son sabios brillarán, dice el ángel, como brilla la bóveda celeste, y los que enseñan a muchos la práctica de la justicia resplandecerán por siempre, como lo hacen las estrellas. Este versículo 3 es muy hermoso porque precisamente nos trae una promesa para los justos. Resplandecer. El justo siempre va a resplandecer, a pesar de cualquier calamidad, a pesar de cualquier dificultad. El justo siempre resplandece. Y eso es una gran diferencia que tenemos con el injusto. El impío, el injusto, el carnal, el perdido, siempre anda amargado, siempre anda renegando, siempre anda echándole la culpa a Dios y a los demás de todas sus situaciones conflictivas. No asume sus propias responsabilidades. Los demás tienen la culpa. Viven amargados. Buscan en el mundo cómo olvidarse de esa situación tan paupérrima que están viviendo. Muchos de ellos van y se escapan en el suicidio para salir de esa situación tan triste que están viviendo, que en su gran mayoría, por no decir toda, es su propia responsabilidad. Usted siempre verá esos rostros amargados. Usted conversará con esas personas y siempre las verá con sus rostros demacrados. Siempre los verá caminando agachados, como decía mi abuela. Siempre los verá con palabras deshonestas. Siempre usted los verá hablando mal, deseándole mal a los demás porque a ellos les está yendo mal. Pero el justo resplandece en medio de la carencia. El justo resplandece en medio de la enfermedad. El justo resplandece en medio del luto y de cualquier situación en la que se encuentre. Por eso es la gran diferencia entre tener a Cristo en nuestro corazón, sabiendo en quién confiamos, indistintamente la situación en la que nos encontremos, y no tener a Jesús en el corazón. El pueblo de Dios, según nos dice el ángel que está hablando con Daniel, son como las estrellas que irradian luz y que esa luz se la transmiten a otros para que puedan alumbrarse en su camino. Eso es lo que hace el creyente. El creyente puede estar en una situación tan difícil que aún así siempre tendrá palabras de ánimo, siempre tendrá esa voz ayudadora, esa mano extendida
para poder bendecir a otros, porque el Señor nos da las fuerzas, nos da la energía, que aunque estemos en situaciones muy complicadas, nosotros podamos, hermano y hermana, ser agentes de cambio. Por eso el resplandor de los entendidos de Dios, de aquellos que enseñan la justicia de Dios, de aquellos que te acercan a Cristo, va a perdurar por siempre. No se desvanece, va a perdurar. Así es que usted tiene que seguir adelante. Indistintamente la situación en la que usted se encuentra, vale la pena invertir su vida en las cosas que duren por la eternidad. ¿A qué se dedica usted en este momento? Dedíquese a invertir en el reino. Deje de invertir en la tierra. Todo lo que hay en la tierra se va a quedar. Empiece a ganar y a generar acciones e inversiones duraderas que se encuentran precisamente del otro lado. El versículo 4, en el capítulo 12, el ángel le dice a Daniel: pero Daniel, debes conservar esa profecía en secreto y sellarla hasta el tiempo del final, pues mucha gente andará de un lado a otro buscando comprender. Este es un versículo que ha sido mal interpretado, porque otras interpretaciones, otras traducciones, mejor dicho, de la Biblia, hablan acerca del aumento del conocimiento, el aumento de la ciencia. Aquí no estamos hablando de adelantos tecnológicos, porque de eso no me habla el pasaje. Hubo unas interpretaciones hace unos años que decía que el aumento de la ciencia iba a ser una demostración de que el fin de las cosas estaba más cerca que nunca. Han habido adelantos de adelantos a lo largo de la historia, y de lo que me está hablando aquí, amado hermano y hermana, es precisamente de esa sed de conocimiento de la palabra del Señor. Pero hablemos antes acerca de lo que el ángel le dice a Daniel en cuanto a sellar, en cuanto a guardar las profecías que ha venido recibiendo durante 60 años. Daniel, usted sabía que desde el año 603 y hasta el año 539, David tiene más de 60, Daniel, perdón, tiene más de 60 años de estar recibiendo profecías escatológicas. Pero a Daniel, cuando se le dice que lo selle, es que lo autentique y que lo preserve. La información que Dios le ha dado es muy importante, y aunque no sea para su tiempo, tiene que dejarla plasmada por escrito, porque en esos 500 años hasta la aparición de Jesús, esa información de Daniel no fue develada, no fue utilizada absolutamente por nadie, no era para ese tiempo. Después de que Juan recibe las visiones del libro de Apocalipsis, ahora sí, el libro de Daniel es precisamente para que usted y yo en nuestro tiempo, hermano y hermana, le demos el uso que corresponde. El libro de Daniel se abría cuando iniciaba el tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? Empezó a partir de la ascensión de Cristo. O sea, estamos viviendo desde hace 20 siglos el tiempo del fin. Los males cada día se irán incrementando. Los males cada día irán en aumento hasta llegar a su clímax total. La profecía de Daniel es tan importante para usted y para mí, aunque en el contexto de Daniel tenía que quedar totalmente guardada. Ahora, volviendo al tema del aumento de la ciencia, volvemos a reiterar que está referenciado a un mayor entendimiento de las profecías bíblicas. No estamos hablando de incremento de la ciencia ni tecnología. Estamos hablando de esos hombres y mujeres serios, estudiosos de la Biblia, que todos los días están buscando respuestas a preguntas importantes, especialmente a los eventos futuros y escatológicos. Estamos precisamente nosotros los martes y jueves cumpliendo esta profecía de Daniel capítulo 12, versículo 4. Estamos los martes y los jueves estudiando juntos, reflexionando juntos, meditando juntos, pidiéndole al Espíritu Santo que sea el que nos guíe para ir conociendo cada vez más, para que nuestro entendimiento se abra, para que podamos comprender mejor y leer los tiempos y las sazones conforme la venida del Señor se acerca. Eso es lo que me decía a mí Daniel capítulo 12, versículo 4. Dicho de otro modo, el aumento de la ciencia es precisamente la oportunidad que usted y yo tenemos hoy en día de adquirir conocimiento de la palabra
como nunca antes en la historia. Hoy en día, usted y yo tenemos recursos para conocer más al Señor, para conocer más de la segunda venida de Jesús, como nunca antes en la historia lo tuvimos. Usted en este momento le da un clic a su teléfono móvil, le da un clic a su computadora. Usted en ese momento en español puede obtener más de 50 traducciones de la Biblia. Usted obtiene gratuitamente hoy, a un solo clic, comentarios, tiene atlas bíblicos, tiene concordancias, tiene diccionarios, en fin, hay una gran cantidad de recursos porque muchos hombres y mujeres de nuestra época se han dado a la tarea precisamente de indagar, de reflexionar, de avanzar más en el conocimiento de la palabra. La Biblia en ese momento ya ha sido traducida a más de 2500 idiomas y dialectos como nunca antes en la historia. El mensaje de la cruz se ha infiltrado a lugares remotos a través de las diferentes plataformas audiovisuales y radiofónicas. En nuestro caso, a través de Ministros de la Palabra, ese mensaje de Facebook Live puede llegar en este momento a 3 de cada 7 personas en el mundo. YouTube puede llegar en este momento a 2 de cada 7 personas en el mundo. MP Radio puede llegar a 176 países. O sea, podemos llegar a 7 de cada 8 personas en el mundo. En este momento ya estamos llegando a 60 países. Ya hemos logrado 1/3 del alcance al que tenemos posibilidad. Quiere decir que 1 de cada 3 personas en el mundo podría en este momento estar escuchando el mensaje de salvación. Lo que nos ha permitido llegar a esos alcances es precisamente, hermano y hermana, la misericordia infinita de Dios, que nos da la posibilidad de poder hacer la obra con una mayor facilidad que la que tuvo el apóstol Pablo en su contexto histórico. Nada más imagínense lo que el apóstol Pablo hubiera podido hacer en su tiempo si hubiera tenido Facebook a la mano. Por eso, usted y yo tenemos una mayor responsabilidad que la que tuvo el apóstol Pablo. Al apóstol Pablo se le va a evaluar en base a los recursos que tuvo en ese momento. Pero a usted y a mí se nos va a evaluar de una manera muy diferente, porque de la manera como usted emplee los recursos que usted tiene para propagar el evangelio, hermano y hermana, tomando en cuenta esas oportunidades y recursos, así el Señor nos va a evaluar a cada uno. Así es que revise en qué está utilizando usted sus diferentes dispositivos. Y mucho cuidado, porque al que más se le da, decía Jesús, más se le demanda. El que tiene oídos para oír en esta noche, que oiga muy bien. Las profecías escatológicas que hemos venido analizando, Daniel capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, si las resumimos, hemos estado analizando un dictador mundial que es ateísta, o sea, no quiere nada con Dios. El ateo no niega la existencia de Dios porque la existencia de Dios no puede ser negada. El ateo lo que hace es que no quiere voluntariamente reconocer la existencia de Dios. Eso es otra historia. El anticristo será un ateo, un ateísta, pero también será antiteísta, decíamos. O sea, no quiere adorar al Dios verdadero y va a impedir que los verdaderos adoradores lleven las ofrendas continuas al único y verdadero Dios. Por eso se convertirá en un antiteísta. Pero por si fuera poco, nos dicen las profecías de Daniel, también será un autoteísta. O sea, va a obligar que el mundo le adore solamente a él. De ahí es que entonces nos dicen las profecías de Daniel que se va a crear una religión mundial basada en la abominación desoladora, lo que es justo, correcto, bueno, legal y honroso a Dios será mancillado precisamente por esa desolación y por esa serie de abominaciones y aberraciones innombrables que el anticristo pondrá y denominará como su religión. De ahí que se generará, según las profecías, un breve tiempo de tribulación que ya hemos analizado que va a cumplir 3 propósitos en específico. La tribulación va a traer 3 puntos clarísimos que
van a girar precisamente en torno a ese tiempo y que tienen que cumplirse. En primer lugar, Dios va a enseñar humildad y corrección al impío con el fin de que el impío se arrepienta. En segundo lugar, la gran tribulación va a purificar a los santos a través de pruebas y persecuciones. En tercer lugar, la tribulación también va a traer venganza de parte del Eterno contra todos aquellos que han dañado al pueblo de Dios durante este periodo de angustia cual nunca antes. Pero también las profecías de Daniel nos hablan acerca de la liberación para el pueblo de Dios después de este tiempo de angustia. Nos habla de la última guerra mundial y de la derrota de este dictador, de este hombre inicuo, de este hijo de perdición, del anticristo. Las profecías me han estado hablando de la resurrección de los muertos, pero también me habla de castigo para los impíos y de las recompensas que Dios va a traer para los justos. Ese es un rápido resumen que podríamos hacer de todo lo que hemos analizado desde el capítulo 2, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 de Daniel. Ahora en el versículo 5 y 6 del capítulo 12 dice la palabra del Señor: ahora es Daniel el que está observando y ve a dos hombres, uno en cada orilla de un río. Uno de ellos le pregunta al hombre vestido con ropa de lino, el que está hablando con Daniel, el que está parado sobre el río. Uno de esos dos hombres, que son ángeles, le pregunta: ¿cuánto durarán todos esos errores? Es interesante, hasta el momento hemos tenido un diálogo solamente en un ángel prominente y el profeta Daniel. Recordemos que no es Jesús. Estamos hablando de lo que se conoce como una angelofanía. Una angelofanía es una presentación a un humano que hace un ángel. Una cristofanía es una presentación presencial, valga la redundancia. Es Jesús presentándose personalmente ante los seres humanos. Eso es una cristofanía. Pero lo que está sucediendo es una angelofanía. Es un ángel el que está conversando con Daniel. Dice que hay un río que se está mencionando. Recordemos que las visiones de Daniel en el capítulo 10, 11 y 12 están ocurriendo mientras Daniel estaba a la orilla del famoso río Hiddekel, que es el río que usted y yo conocemos como el río Tigris. Los sucesos se están dando precisamente en esa ribera. Ahí está el ángel conversando con Daniel. El ángel está sobre el río, Daniel está en la orilla y aparecen dos ángeles ahora que presuntamente deben ser ángeles con menor rango, porque uno de ellos con menor conocimiento le hace una consulta a ese ángel que está conversando con Daniel, que ya habíamos dicho que no tiene nombre. En el capítulo 8 y 9 de Daniel habíamos analizado que Daniel está teniendo conversaciones con el ángel Gabriel, pero el capítulo 10 al 12 no nos da el nombre del ángel. Podríamos presumir que es Gabriel o que no es Gabriel, pero eso no es relevante. Lo importante aquí es que ese ángel de menor rango, uno de los dos, está conversando con este ángel que está hablando con Daniel, que tiene mayor conocimiento, y ahora es ese ángel el que le pregunta a Daniel, le pregunta a ese ángel de mayor rango, ¿cuánto va a durar este tiempo? O sea, la duración de la gran tribulación. Ya habíamos hablado al respecto acerca de este tema de los tiempos, tiempo y mitad de tiempo. Solamente lo vamos a leer corrido para darle continuidad al capítulo 12 y terminar. El versículo 7 dice: el hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que es el que está conversando con Daniel, con ambas manos levantadas hacia el cielo, dijo jurando con solemnidad en el nombre del Dios viviente: dentro de 3 tiempos y medio, cuando deje de ser agredido el poder del pueblo de Dios, entonces terminarán todas estas cosas. Ya hemos analizado a profundidad este tema de la duración de la gran tribulación. La Biblia no es concluyente y recordemos que cuando se menciona los tiempos, estamos hablando de simbología. Los libros apocalípticos como Daniel y Apocalipsis son libros llenos de símbolos. No podemos tomar a nivel de detalle y ser muy detallistas, ser muy específicos en decir que estamos hablando entonces exactamente de 42 meses, como si fueran exactamente 3 años y medio, o hacer las conversiones a semanas o a días, como usted quiere hacerlo. Ahora, aquí hay algo más importante. Ese ángel que está conversando con Daniel y que le responde a uno de los otros 2 ángeles que están también en el río,
que hasta ahora vemos que aparecen, dice que levanta las manos y hace un juramento. Y ese juramento lo hace por alguien infinitamente mayor que él. Por eso somos reiterativos en que ese ángel no puede ser Cristo, porque Cristo nunca hubiera tenido que jurar por alguien mayor que él. Estamos claros que es un ángel, no es Cristo. Habíamos analizado anteriormente que este ángel estuvo retenido 21 días por los demonios que gobiernan Persia y que no le había permitido ir a buscar a Daniel y darle respuesta a la oración de Daniel al principio del capítulo 10, hasta que llegó el arcángel Miguel y le ayudó. Estamos hablando entonces de un ángel. Y este tema de los tiempos, pues ya habíamos hablado de que es algo simbólico. La duración de la gran tribulación, lo que sí tenemos claro es que es un tiempo muy corto y que es un tiempo delimitado. El Señor tiene claro cuánto es lo que va a durar precisamente este tiempo de angustia, cual nunca antes. Apocalipsis capítulo 13, el apóstol Juan también nos dice, a la bestia se le dio autoridad para actuar por 42 meses, durante los cuales blasfemó contra el nombre de Dios, de su morada, de los que habitan en el cielo. La bestia también recibió poder para pelear contra el pueblo de Dios y vencerlo. Se le dio autoridad para gobernar a todas las naciones de este mundo. Ya hemos analizado algunos aspectos de esas profecías de Apocalipsis y básicamente está dándonos también simbólicamente la duración de la gran tribulación, la autoridad que el anticristo va a recibir, que es delimitada por Dios. El anticristo no puede hacer lo que le da la gana. La trilogía satánica no hará lo que le da la gana. Satanás tiene un tiempo específico para traer todo su arsenal de maldad, pero llegará un momento en que el Señor va a decir hasta aquí. Cuando Daniel está escuchando la conversación entre el ángel mayor, si es que cabe la expresión, que es el que ha venido conversando con él, y el ángel menor, que es el que le hace la pregunta, Daniel está escuchando la conversación, la pregunta de uno y la respuesta de otro, y Daniel ahora es el que va a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que pregunta Daniel? Y se lo pregunta al ángel mayor. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo martes en la sesión de escatología que corresponde a la próxima semana, para seguir con el capítulo 12, versículo 8, terminar estas profecías de Daniel y entrar inmediatamente al anticristo desde el punto de vista del Nuevo Testamento. Así es que todavía tenemos mucho que conversar, mucho que analizar en cuanto a escatología, un análisis de Mateo, capítulo 24. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ella nos ilumina. Tu palabra, Señor, nos da la claridad. Tu Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y te damos gracias, Señor, porque como estudiosos serios, reflexivos y muy temerosos, Señor, de tu palabra, te damos la honra y te damos la gloria, Señor, por el privilegio que nos das de poder recibir tu palabra y poder estar listos, apercibidos y atentos para todo lo que va a ocurrir en un tiempo inminente. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Próximo martes, Daniel capítulo 12, versículo 8 hasta terminar. Vaya leyéndolo. Entramos posteriormente a analizar el anticristo desde el punto de vista del Nuevo Testamento, basados en la señal número 10 de Mateo capítulo 24. No me pierda el texto estrella, que es Mateo capítulo 24, que lo vamos a seguir utilizando porque son muchos los temas que todavía nos quedan por analizar. Dentro de 1 hora y 6 minutos exactamente, y a través de las ondas radiales de MP Radio, la doctora Gisela Araya tendrá su acostumbrado programa, 7 de la noche hora de Costa Rica, 10 de la noche hora de Argentina, Psicología del Alma. Este es un programa que es un recurso adicional de Ministros de la Palabra que ponemos a su disposición, y en el cual la doctora Araya, psicóloga de profesión, aborda temas del diario vivir que están relacionados con las emociones, están relacionados con los sentimientos. Recuerde que usted y yo somos personas tripartitas. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y un espíritu. El espíritu es el que se comunica con Dios.
El alma es la que se va a salvar y es la que constantemente está tentada a pecar, es la que lucha las 24 horas con nuestros máximos oponentes. ¿Y qué es el cuerpo? El cuerpo simplemente es un estuche que no sirve de nada. Lo que usted y yo vemos en el espejo no sirve de nada porque eso se va a pudrir. Ese cuerpo no va a entrar al cielo. Así es que tenemos que tener claro ese concepto. La doctora Araya estará abordando hoy un tema muy interesante relacionado a trastornos alimenticios. Nosotros, hermano y hermana, somos lo que comemos. Así de simple. Así es que dime qué comes y te diré quién eres. ¿Estás comiendo bien? ¿Estás comiendo mal? ¿Por qué se dan los trastornos alimenticios? A veces por mucho comer, a veces por poco comer. ¿Por qué comemos poco o por qué comemos mucho? Bueno, vamos a dejar que sea la doctora Araya la que en 1 hora y 4 minutos aborde ese tema muy interesante con nosotros, que si Dios quiere también va a ser reprisado mañana a las 10 de la mañana a través de MP Radio. Si usted no tiene oportunidad de verlo, de escucharlo en vivo, hoy lo podrá escuchar entonces mañana, 10 de la mañana, hora de Costa Rica. Por mi parte, espero haberlo bendecido a través de la palabra del Señor. Y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, 5 de la tarde, hora de Costa Rica, en Escatología, un análisis de Mateo capítulo 24. Hasta entonces.